Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Esta experiencia, llena de misterio y sucesos inexplicables, ocurrió en un hospital que, lejos de ser un simple centro de salud, esconde secretos oscuros y presencias que se niegan a descansar en paz. Acompáñenme en este viaje a través de pasillos olvidados, salas abandonadas y recuerdos de almas que aún vagan entre nosotros. Hace varios años, en una fría noche de invierno, me encontraba de visita en un hospital histórico de la ciudad, un edificio que había sido testigo de innumerables historias de vida, dolor y, según decían algunos, de fenómenos paranormales. El hospital, fundado a principios del siglo XX, conservaba en sus muros una atmósfera cargada de emociones y leyendas que se transmitían de generación en generación entre el personal y los pacientes. Yo era un joven investigador de fenómenos inexplicables, alguien que había dedicado gran parte de su vida a documentar y comprender los misterios que se ocultan en la sombra. Aquella noche, motivado por relatos de antiguos empleados y testimonios de pacientes, decidí adentrarme en una de las áreas menos transitadas del hospital, el consultorio psiquiátrico abandonado, un lugar en el que se decía que se habían llevado a cabo experimentos oscuros y donde las almas en pena aún buscaban redención. Primer encuentro con lo inexplicable. Mientras caminaba por un pasillo angosto y poco iluminado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El eco de mis pasos se mezclaba con un susurro casi imperceptible, como si las paredes quisieran contarme su historia. Recordé las palabras de una enfermera retirada que me había advertido: no te fíes de las sombras. En este lugar, el pasado y el presente se confunden en un laberinto de emociones. Al llegar al consultorio, la puerta de madera, desgastada por el tiempo, parecía invitarme a cruzar el umbral. Con la linterna en mano, empujé la puerta y me encontré en una habitación que, a pesar de su abandono, conservaba un aura inquietante. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, como si esperaran la llegada de alguien que jamás se presentó, y una vieja pizarra en la pared mostraba garabatos que nadie había borrado en décadas. Mientras examinaba el lugar, mi atención se centró en una fotografía antigua enmarcada sobre una repisa. La imagen mostraba a un grupo de médicos y enfermeras en una reunión, pero algo en la mirada de una joven enfermera captó mi atención. Sus ojos parecían llenos de una tristeza infinita, como si llevara consigo un secreto inconfesable. Sin saberlo, ese rostro se convertiría en el eje central de una serie de eventos que cambiarían mi vida. Voces del pasado. Durante las siguientes noches, decidí pasar más tiempo en el hospital para investigar la historia del consultorio abandonado. Había rumores de que en esas salas se realizaban tratamientos poco ortodoxos y que los pacientes no siempre salían con su mente intacta. Una noche, mientras revisaba antiguos expedientes en la biblioteca del hospital, me topé con un diario que pertenecía a la enfermera de la fotografía. En sus páginas, relataba episodios de dolor, abuso y experimentos en nombre de una supuesta cura definitiva para enfermedades mentales. El diario hablaba de pacientes que se quejaban de ver figuras fantasmales en las ventanas, de voces que susurraban en lenguas desconocidas y de sombras que se desvanecían justo cuando se intentaba atraparlas. Cada entrada estaba impregnada de una sensación de desesperanza, pero también de una extraña determinación por descubrir la verdad. A medida que avanzaba en la lectura, empecé a comprender que aquellos experimentos no solo afectaron la mente de los pacientes, sino que también dejaron una huella en el alma del edificio. Una noche, decidido a experimentar personalmente lo que había leído, regresé al consultorio abandonado. Con mi grabadora en mano, esperé en silencio a que la oscuridad se hiciera más densa. A medida que las horas pasaban, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Fue entonces cuando escuché, a lo lejos, una risa suave y melancólica, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía el sonido, sin saber si se trataba de mi imaginación o de una verdadera manifestación del más allá. La revelación de la enfermera. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ocurrir cosas que desafiaban toda explicación lógica. Durante una sesión de grabación, capté lo que parecía ser la voz de la enfermera del diario. La grabación, tomada en un momento de silencio absoluto, reproducía claramente la voz que decía: «Ayúdenme, no quiero quedarme aquí». Esa frase, repetida con un tono de desesperación, resonó en mi interior como un grito de auxilio desde el otro lado. Impulsado por la curiosidad y el temor, busqué más información sobre la enfermera. Consulté a antiguos empleados y revisé archivos históricos del hospital. Descubrí que su nombre era Elena, una joven comprometida con su labor pero también víctima de la crueldad de un sistema que usaba métodos inhumanos para tratar a sus pacientes. Elena había desaparecido misteriosamente poco después de haber empezado a documentar los abusos, y su desaparición se había convertido en una leyenda urbana dentro del hospital. Cada vez que volvía al consultorio, la presencia de Elena se hacía más palpable.
Algunos momentos, casi podía ver la silueta de una mujer de cabellos oscuros, moviéndose con delicadeza entre las sombras. En otras ocasiones, sentía un roce suave en el hombro, como si alguien quisiera guiarme hacia la verdad. Decidí entonces que mi misión era desentrañar el misterio que envolvía a Elena y a todos aquellos que habían sufrido en ese lugar. El secreto del consultorio. Durante semanas, profundicé en la investigación, adentrándome en archivos olvidados y hablando con testigos que se rehusaban a recordar ciertos detalles. Con el tiempo, la historia del consultorio comenzó a revelar capas de dolor y traición. Se supo que el hospital, en su afán por encontrar soluciones radicales para enfermedades mentales, había experimentado con técnicas que alteraban la conciencia de los pacientes. Algunos de estos métodos, que incluían privación sensorial y terapias electroconvulsivas, dejaron secuelas irreversibles en la mente de quienes los sufrían. El consultorio en cuestión fue utilizado para realizar estos tratamientos sin consentimiento en un intento desesperado por curar a los enfermos. Sin embargo, lo que se pretendía era mucho más siniestro. Algunos médicos creían que podían canalizar energías del más allá para extraer conocimientos ocultos, y para ello sacrificaron no solo la integridad física, sino también la espiritual de sus pacientes. La tragedia fue mayúscula, y el consultorio se convirtió en un epicentro de energías perturbadas, donde las almas de los pacientes y de aquellos que fueron víctimas de los experimentos seguían vagando. La evidencia de estos horrores se encontraba no solo en los archivos, sino también en las manifestaciones paranormales que experimenté. Durante una noche particularmente tormentosa, mientras las luces parpadeaban y el viento aullaba en el exterior, la figura de Elena apareció frente a mí. Su semblante era de una tristeza infinita y sus ojos reflejaban el sufrimiento de años de injusticia. Con voz quebrada, me contó la verdad: nos utilizaron, nos olvidaron. Ahora, nuestras almas no pueden descansar en paz. Necesitamos que se sepa lo que ocurrió aquí. Esa revelación me impactó profundamente y reafirmó mi compromiso de contar la historia. La noche decisiva. Esa noche se convirtió en el punto de inflexión de mi investigación. Decidí grabar toda la sesión en el consultorio con la esperanza de captar más mensajes y quizás de recibir alguna señal clara de lo que se escondía en el limbo. El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable. Cada sombra, cada sonido, parecía ser portador de un mensaje oculto. Mientras revisaba mis grabaciones, encontré fragmentos de audio que confirmaban la presencia de voces y sollozos, pero lo que más me impactó fue el murmullo incesante de una multitud de almas, como si todas estuvieran clamando justicia y reconocimiento. Durante horas, me senté en ese lugar, sintiendo la energía de siglos de sufrimiento y desesperanza. Cada palabra grabada, cada susurro, era un recordatorio del dolor y la injusticia cometida en ese recinto. La voz de Elena se convirtió en mi guía, y su mensaje en mi misión: revelar la verdad oculta tras las paredes del hospital para que aquellos que perecieron en silencio finalmente fueran escuchados. La investigación que trascendió. Decidí compilar toda la información, entrevistas, grabaciones y documentos en un informe detallado. Mi intención era exponer al mundo la realidad de lo que sucedió en ese consultorio abandonado. No solo se trataba de fenómenos paranormales, sino de una grave violación de derechos humanos, de una injusticia que había dejado cicatrices imborrables en la historia del hospital. El proceso de elaboración del informe no fue sencillo. Cada nueva evidencia, cada testimonio, me llevaba a descubrir nuevos rincones oscuros del pasado. Con la ayuda de algunos colegas que compartían mi inquietud, logramos reconstruir la historia de aquellos pacientes olvidados y de la joven Elena, cuya voz clamaba por justicia desde el más allá. Fuimos capaces de demostrar que el consultorio no era simplemente un lugar abandonado, sino el escenario de experimentos que habían traspasado los límites de la ética y la moral. Las revelaciones causaron conmoción en la comunidad médica y en la sociedad en general. Muchos se negaban a aceptar la realidad, prefiriendo creer que el hospital era solo un vestigio del pasado. Sin embargo, las pruebas eran innegables y, con cada nueva muestra, la historia se volvía más oscura y compleja. La investigación me llevó a cuestionar todo lo que había creído posible, abriendo mi mente a la existencia de fuerzas y energías que trascienden la realidad material. La transformación personal. A medida que profundizaba en este laberinto de secretos, mi propia vida se transformaba. Lo que comenzó como una simple investigación se convirtió en una experiencia trascendental. Las noches en vela, las emociones intensas y el constante enfrentamiento con lo inexplicable me marcaron de una manera que jamás hubiera imaginado. Descubrí que, a veces, la verdad duele, pero también libera, que enfrentar el horror del pasado puede ser el primer paso para sanar las heridas del presente. Una noche, después de una sesión especialmente intensa en la que capté una serie de voces en un coro casi celestial, sentí que el peso de la culpa y el sufrimiento de aquellos olvidados se hacía insoportable.
Fue entonces cuando comprendí que mi destino estaba ligado al de ellos y que mi testimonio debía servir